¿Estás escuchando voces o es solo nuestro podcast? Bienvenidos a Medicadas y Bendecidas. Dos mentes brillantes, mal diagnosticadas. Noticias virales, sectas de mentes y películas que dan más miedo que tu psicólogo de la seguridad social. Y recuerda, somos el resultado de un Dios un tanto errático. Bueno, pues vamos a estar un ratito hasta que le coja ya la carrera. Yo lo siento ya, chica, Que no, que lo vas a hacer muy bien. Ahora a mitad de todo ya se están arrepintiendo. No, lo vas a hacer muy bien, ya verás. Vale, ¿empezamos? Yo ya estoy grabando. Ay. Bienvenidos a Medicadas y Bendecidas, el podcast que tu terapeuta no recomienda, pero escucha escondidas. Yo soy maricón, sí, reportera oficial de las decisiones cuestionables. Y yo, Piru, influencer del desastre emocional y experta en huir de centros psiquiátricos, metafóricamente. De momento. Aquí analizamos sectas, locuras colectivas y traumas con tanto sarcasmo que debería de venir con receta médica. Si buscabas paz mental, cariño, este no es tu sitio. Pero si buscabas reírte del caos, ponte cómodo, que te va a gustar. Y hoy nos acompaña, amiga, nuestro desastre genético favorito, Honai. Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo están? Gracias por traerme a este podcast tan divino, primero de todo. Estamos encantados. Y nada, decirles que yo soy la parte perjudicada de Medicadas y Bendecidas. Lo que todavía no estoy medicado, es la putada. Bueno, Y bendecir te tienen que bendecir también. estás medicada a tu manera. Sí. Ups. Pues, amiguita, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos muchas cosas, pero... Hoy tenemos fantasía como siempre. Sí, pero hoy vamos a hablar un poco de la percepción. Vamos a hablar de la... ¡Se ha matado Paco! ¿Dónde fue mi móvil? ¡Corte! ¿Pero qué me estás contando? Pues nada, chicos, ¿alguna vez habéis tenido la sensación de que la gente tiene una percepción equivocada de vosotros? Constantemente. Constantino. Con Constantino Pla. Constante y sonantemente. Sobre Sí. todo la parte... Por eso tengo la parte perjudicada en mí. Hasta el coño de que me digan lo que soy sin saberlo. Exacto. La gente se hace una idea o una imagen de ti que puede ser, en muchos casos, es errónea, y además nosotras que somos personas neurodivergentes y que constantemente estamos haciendo masking y que solamente cuando estamos en un círculo de máxima confianza podemos relajarnos, Y podemos Pues- ser nosotros mismos. pues es muy complicado que la gente nos entienda o sepa quiénes somos realmente, porque llevamos ese masking, esa máscara social. Entonces, pues evidentemente tienen una percepción errónea de nosotros Correcto. mismos. Oye, es que es agotador, ¿eh? Tener que estar todo el día pretendiendo ser una persona que no eres. Y no solo pretenderlo, sino ya el hecho de ser tú mismo y porque la gente tienda a juzgar antes de conocerte, tienen una idea preconcebida y lo malo es que después tienes que vivir a esa idea, porque desde que falla Claro. ya no eres la persona que ellos Expectativas. conocieron. Expectativas. Ya. Pues nuestra amiguita Honai nos ha preparado un texto muy bonito que ha salido de su corazón. Una pequeña reflexión sobre la percepción. Empieza, amiguita. Bueno, todos creen saber quién eres, pero la verdad ni siquiera nosotros nos conocemos del todo. La percepción es curiosa, lo es todo y al mismo tiempo nada. Cambia, se transforma, se rompe, se reconstruye. Cuando conocemos a alguien, la primera impresión puede decirlo todo, si será un capítulo o será una historia entera. Creamos expectativas sin darnos cuenta.
Pero al abrirse no es fácil, los miedos, los sueños, las heridas, todo queda escondido detrás de una sonrisa, que poco a poco sale, gota a gota. Juzgamos rápido, el bueno o el no tan bueno, aunque nadie es tan santo ni tan villano. Cada persona carga con razones y cicatrices que no vemos, y lo peor es que la percepción cambia a cada paso. Si alguien malo hace algo bueno, le damos una oportunidad, pero si alguien bueno comete un error, esa mancha parece eterna. Porque lo bueno se exige, lo malo se recuerda. Al final, todos intentamos vivir como podemos, no siempre como queremos. Y mientras la vida pasa, solo podemos elegir cómo actuar, sin dejar que la percepción ajena decida quién eres. Mientras no dañes a nadie, sé tú, aunque cambien, aunque juzguen, aunque duden. ¿Quién serías si dejaras de intentar cumplir la percepción de los demás? Muy bien, amiguita. ¿Qué sería? ¡Qué bonito! ¡Qué profundo, Jonay! Pues yo sería, desde luego, mucho más incómoda, porque muchas veces yo hago el masking por no incomodar a la gente, no por miedo a lo que vayan a decir de mí, porque eso siempre me ha dado bastante igual, total. sino por no incomodar a la gente, te callas y pones una sonrisa y tal, porque al final nos hemos sentido tan incómodos Sí, es en que la al final sociedad haces copia y pega. Sí. que tú no quieres Copias que las la gente... emociones y luego las expones en según qué situaciones, ¿no? O por lo menos ese ha sido mi caso desde siempre. Y es agotador. Sí, porque al final no sientes que perteneces siempre, no siempre, pero muchas veces sientes que no perteneces a ciertos grupos, incluso puede ser a tu familia, que dice, no me siento identificado con mi familia. No encajo aquí. Pero es también la forma en la que nosotros pensamos. Hemos tenido tanta exposición a una realidad de la que de pequeño a lo mejor no estábamos mentalmente preparados, y vas cogiendo la carrerilla y vas enmascarando, y ahí la gente suele también. Pero luego para nosotros también es una movida, porque una vez que tú ya llegas a casa y te relajas y lo piensas y dices, ¿y yo quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué siento? ¿Verdad? O sea, Sí. por lo menos a mí siempre me ha pasado lo mismo, porque al final absorbes de los demás para no ser el raro, y cuando llegas a casa y sueltas esa mochila dices, es que no sé. No sé quién soy, pero y lo del masking que lo estamos hablando no es algo que nosotros hagamos conscientemente, es No. algo que has hecho inconscientemente Es un toda instinto la de vida. supervivencia. Y luego de repente te diagnostican y te dicen, es que tú haces esto. Y dices, ah, vale. Entonces tienes esas preguntas de, ¿quién coño soy? Y yo cómo, y yo normalmente cómo tengo que actuar. Y lo malo que vivió nuestra generación con respecto a la neurodivergencia es que no estaban preparados en nuestra época. Exactamente, bueno, Que eso. a la mayoría nos ha cogido siendo adultos y hemos tenido que Diagnóstico experimentar- tardío. Sí. Eso lo pone en mi expediente. Diagnóstico tardío. Digo, todo tarde, todo mal. Y al final pues cargas con un peso toda tu vida que no es el tuyo, porque al final estás cargando con emociones que no son tuyas. Claro, porque al final tampoco te dan herramientas como para poder sobrellevar la situación, ¿no? Y por lo menos hemos tenido un diagnóstico tardío, pero hemos tenido un diagnóstico. Pero y toda la gente que ha muerto ya con esta condición, porque esto no es algo nuevo. Sí, porque toda la antiguamente vida. igual le decíamos, no, es el rarito, o O es no, el loquito. No, o tiene, cosas así. tiene depresión, que se dé una vuelta. Tiene ansiedad, que se dé una vuelta. Ay, bueno, no, eso es parte los de la pseudopsicólogos me neurodivergencia. encantan. La que no se da cuenta la psicólogos. gente es que la neurodivergencia tiene síntomas de otras enfermedades mentales que realmente, ¿vale? No necesitas el tratamiento para esa enfermedad, pero necesitas otro tratamiento para contrarrestar ese tipo de hormonas que te dan esos cambios de... ¿cómo se dice? Cambios de humor o cambios de personalidad. Sí, el TLP, sin ir más lejos, Sí. es una movida.
Es como me dicen a mí, ay, tú siempre estás feliz, ay, qué hablador eres, ay, no sé qué. Digo, yo llego a mi casa y lo menos que me apetece es hablar y pensar. Solo quiero silencio. Sí, yo quiero que esta cabeza deje de trabajar. Y jugar al Assassin's Creed, ¿por? No, pero es cierto, es bastante... A ver... Gracias a la ciencia que va avanzando y a la sanidad pública, que bueno, es una caca, relativamente caca, pero sí que es cierto que últimamente se están poniendo mucho las pilas con todo el tema de la salud mental. Os lo dice una paciente. Y sí que es verdad que a día de hoy, si yo viviera mi infancia hoy, sería mucho más feliz de lo que he sido toda mi vida. Sí. Sí. No solo por tener un diagnóstico, sino por tener un tratamiento, herramientas, un seguimiento, una ayuda en caso de que la necesitara, como son las terapias grupales, etc, etc. Que por cierto, amiguita, yo hablo de ti en mi terapia. Es verdad. Y hasta ahí puedo leer. Y... sin ir un poquito más allá en todo este tema, vamos a empezar con el primer caso que vamos a hacer de España, amiguitos. ¡Qué fantasía rural! Sí, fantasía rural. Y además, cerquita de aquí. No vamos a decir dónde estamos, por los fans locos que vienen a mi casa a las 4 de la mañana a regalarme flores. Yo, mira, estoy harto por ser el amigo de Medicada y Bendecida de que estén haciendo cola en mi puerta a meterse en mi habitación. Harta. La fama. Ya le decía Rosalía, es mal amante la fama. Aesthetic, pero inestable. Y una cosa, vamos a recordar a todos nuestros oyentes que todo lo que se diga en este podcast es supuestamente, presuntamente y allegedly baby. Evidentemente. ¡Empezamos! ¡Ah! España, años 90, un país que bailaba con las Spice Girls y que discutía si era mejor el Tamagotchi o la Game Boy, y que todavía guardaba resaca de la Expo del 92 y los Juegos Olímpicos. Era la década del optimismo, de las modas rápidas y también de la búsqueda de nuevas formas de espiritualidad. Mientras medio país veraneaba en Benidorm, había gente diciendo, yo necesito algo más profundo que bailar la Macarena. Y claro, acabas en un retiro con incienso y un gurú que lleva unas sandalias con calcetines. Y ojo, porque no solo era una moda, para mucha gente es un país todavía marcado por la religión católica, y el silencio sobre la salud mental, buscar alternativas, era una necesidad real. El problema fue que la necesidad se convirtió en una excusa perfecta para que aparecieran proyectos como la escuela de aquí ahora. Nació en Brunete, Madrid, en 1998. Lo que prometía paz, integración, cuerpo y alma y una vida más consciente, terminó convertido en un escenario de denuncias por manipulación, aislamiento y abusos sexuales. Vamos, que pasarte de hacer yoga en la periferia de Madrid a vivir un Black Mirror versión rural, pero con menos presupuesto y más toxicidad emocional. Y lo más grave, la famosa terapia de curar la homosexualidad, un greatest hits de todas las sectas retrógradas, como Mercurio, pues avisó, mi homosexualidad no necesita incienso, necesita respeto y si acaso un poquito de purpurina. ¿Viste? Para la vida. Eso siempre. Siempre es necesario. En este viaje que vamos a recorrer hoy, la historia de cómo supuestamente, presuntamente, se dice, se cuenta y se rumorea una promesa de sanación se convirtió en una trampa, y de cómo el poder disfrazado de espiritualidad puede herir a quienes más necesitaban ayuda. La Escuela del Aquí y el Ahora fue fundada en 1998 por Itziar Torrecilla, periodista reconvertida en terapeuta taoísta, y José Carlos Albero, un psicólogo clínico. Ella aportaba el aura mística, él el barniz científico. Juntos prometían una revolución emocional. La versión coach con sandalias, ella la gurú espiritual con frases poéticas, él el psicólogo serio que asentía con gafas redondas. Pack dúo dinámico de la autoayuda. Son como los Pimpinela, pero en versión terapia New Age. No puede haber más red flag juntas, chicos. Y ese es el verdadero peligro.
Cuando mezclas ciencia con humo y psicología como esoterismo, logras convencer a mucha gente de que está buscando respuestas. Porque no es lo mismo que venga un iluminado de la nada a que venga un iluminado de la nada con alguien con un título universitario a su lado. En los 90, el boom de las terapias alternativas crecía en España. Llegaban técnicas de la nueva era, del yoga, del taoísmo y de la psicología humanística. Eran tiempos donde la salud mental seguía siendo un tabú en la sanidad pública, en casa y en la sociedad. Para muchos, estas propuestas eran más accesibles, más humanas y más esperanzadoras. Traducción: la seguridad social te daba cita con el psiquiatra para dentro de 8 meses, pero el retiro del clubete te daba incienso y abrazos colectivos en fin de semana. Más rápido, más barato y un poquito más sospechoso. Y también más peligroso, porque no había control, no había supervisión. Nadie preguntaba, ¿qué regula estas terapias? ¿Quién protege a los participantes? Y cuando mezclas vulnerabilidad con promesas milagrosas, es el caldo perfecto de la manipulación. En sus folletos se leía aquí y ahora, abraza tu ser, sana tus heridas. Palabras que sonaban muy bien, que resonaban en quienes venían con dolor, con ansiedad y con heridas de la vida moderna. Abraza tu ser. Claro, pero a 300 euros al finde. Oferta válida solo hasta que dejes de ser maricón. Voucher en Groupon. Y lo más grave es que usan esas palabras para atraer también a personas de LGTBIQ+. Prometían aceptación, pero dentro se practicaba lo contrario. Intentos de cambiar identidades, de corregir lo que nunca estuvo roto, etc. Porque en el principio parecía inocente. Cursos, dinámicas de grupo, fines de semana de retiro, pero pronto la promesa se transformó en otra cosa y lo que parecía un espacio de libertad empezó a convertirse en control. Los primeros cursos de la escuela del aquí y el ahora eran aparentemente inofensivos, supuestamente. Todo, allegedly. Talleres de fin de semana, ejercicios de respiración y dinámicas corporales. Prometían reconectar con el cuerpo, sanar heridas emocionales y vivir en el presente. El marketing perfecto para una generación agotada. Lo típico, llegas buscando paz interior y terminas gritando tus traumas a una pared de corcho. Pero chicos, con velas aromáticas, que eso siempre nos ayuda. Hombre, siempre relaja un poquito de incienso y vainilla, ¿no? Y lo más curioso es que al principio funcionaba. Mucha gente salía de esos talleres realmente emocionada porque, claro, por primera vez alguien te escuchaba, te abrazaba, te decía que podías sanar. Pero la frontera entre sanar y controlar es, como ya hemos visto anteriormente, muy fina. Los anuncios rezaban: en la escuela del aquí y el ahora aprenderás a ser tú mismo, a liberar tus emociones, a abrazar tu luz interior y a sanar tu energía sexual. El lenguaje era poético, envolvente. Hablaban de amor, energía, conexión, pero también de entrega, de obediencia, de rendirse al proceso. Palabras que, en las manos equivocadas, se convirtieron en una herramienta de dominación. Es que lo que vendían como libertad, pero lo que hacían era programarte. Si dudaba, te decían que tu ego está bloqueando el crecimiento. Y si te rebelaba, era resistente. Y si querías marcharte, te acusaban de tener miedo a sanar. O sea, nunca ganas. Terapia versión gaslighting. No estás sufriendo, solo estás evolucionando. Sí, claro, evolucionando hasta perder el control total, ¿no te digo? Los primeros alumnos describen un ambiente de confianza, pero poco a poco las dinámicas se volvieron más intensas. Se promovían confesiones públicas, se cuestionaban relaciones familiares, se recomendaba cortar con todo vínculo externo. Era el inicio de un proceso que parecía espiritual, pero que se dirigía hacia algo más oscuro. Con el tiempo, la escuela cambió de tono. Lo que había comenzado como un espacio terapéutico se transformó en una estructura jerárquica rígida. Los líderes se convirtieron en figuras incuestionables, las sesiones en rituales de obediencia. Porque, chicos, cuando alguien logra que dudes de ti mismo, de tus recuerdos, de tu identidad, te puede hacer creer cualquier cosa, incluso que amar está mal. Los participantes empezaron a vivir un aislamiento progresivo. Se les decía que sus familias eran tóxicas, que sus amigos no los entendían, que el mundo exterior era una trampa. Y entonces los líderes se convirtieron en su única fuente de validación.
Las sesiones incluían ejercicios de confrontación. Se pedía a los alumnos que confesaran sus pecados, sus miedos, sus deseos. Todo grabado, archivado y a veces usado más tarde como herramienta de presión. Y si eras del colectivo, eso era lo peor. Te ponían frente a un grupo y te decían que tu orientación era una herida, una desviación. Lo llamaban sanación, pero lo que estaban haciendo era humillación pública. Algunos testimonios relatan también abusos sexuales. En nombre del desbloqueo emocional se cruzaban límites. Se confundía contacto terapéutico con invasión. Porque nada dice sanación como una terapeuta que se cree con derecho a tocarte para liberar tu energía. No, perdona. Eso se llama abuso. Punto. Y lo peor es que jugaban con la vulnerabilidad. La gente solo quería entenderse, aceptarse, curar heridas. Y acabó siendo utilizada, especialmente las personas queer, que ya venían con siglos de culpa encima. 2023, Cáceres. La historia que llevaba años escondida bajo el manto del silencio finalmente estalla. La Policía Nacional lanza la Operación Absit, un operativo que pone fin a más de 2 décadas de manipulación, abuso y silencio. Los líderes de la Escuela del Aquí y el Ahora son detenidos bajo acusaciones de abuso sexual, coacción y estafa. Los titulares hablan de más de 100 víctimas afectadas. Y, aunque algunos lo trataron como una curiosidad de telediario, lo que había detrás era devastador. Personas rotas, familias destrozadas y un sistema que llegó tarde, muy tarde. Como siempre. Los informes. Como España. Tarde y mal. Los informes policiales revelan lo que ya muchos habían denunciado en silencio: presión psicológica, aislamiento social, control económico y en algunos casos agresiones sexuales encubiertas bajo las dinámicas de terapia. La escuela, registrada como Asociación Cultural Jodete, había operado con un total de impunidad durante años. Es flipante. Claro, asociación cultural, como si los registros con control mental fueran la nueva danza regional. Lo que es creatividad administrativa, ¿verdad, chicos? Amén. Y lo terrible es que funcionaban en la sombra, en lugares aislados y sin supervisión. Muchos alumnos ni siquiera sabían que lo podían denunciar. Algunos seguían creyendo que todo lo que le pasaba era su culpa. Durante la operación Absit, los agentes incautaron documentos, grabaciones y material de las llamadas dinámicas de sanación. En ellas se veía un patrón repetido: humillación, obediencia y chantaje emocional. Los terapeutas convertidos en dioses y los alumnos reducidos a devotos sumisos. Caen los gurús del bienestar de Cáceres. Parece un titular de sátira. Parece un titular de sátira, pero no. Era la realidad. Y la realidad es que detrás de cada titular hay una persona. Hay alguien que creyó, que confió y que entregó su vulnerabilidad. Alguien que buscaba ayuda y terminó siendo utilizado. Eso no se arregla con una noticia de 30 segundos. Las víctimas describen la confusión, la dependencia y el trauma. Algunas tardaron años en entender que lo que vivieron no fue crecimiento, fue abuso. Efectivamente, y el sistema judicial, lento como siempre. Entre pruebas, peritaje y abogados, la justicia llegó a paso de tortuga mientras las cicatrices siguen frescas. Pero ojo, llegó. Y eso importa, porque durante años nadie las escuchó. Y porque de nuevo, muchas víctimas del colectivo fueron las más atacadas. La operación Absit no solo destapó el caso de Brunete y Cáceres, sino que abrió un debate más amplio. ¿Hasta qué punto las pseudoterapias están fuera de control en España? Decenas de centros similares operan sin regulación, mezclando espiritualidad, psicología y coaching bajo nombres tan atractivos como ambiguos: ciencia integral, escuela de la luz interior, método esencial. Ven a nuestro retiro y reprograma tu mente por solo 300 euros. Incluye trauma, culpa y te vas con mandana. Y puede pagar a contrarreembolso o con tarjetas de El Corte Inglés. En 12 meses sin intereses. La manipulación emocional se vende como bienestar. Y lo peor es que muchas víctimas ni siquiera saben lo que son. Creen que fallaron, que no entregaron lo suficiente. Claro. El operativo policial fue también un espejo para el Estado. Mostró la falta de protocolos claros, de recursos para detectar este tipo de grupos, porque las sectas modernas ya no tienen túnicas ni cantos.
Tienen redes sociales, anuncios de meditación y hashtag de autocuidado. Exacto, el gurú de hoy ya no reparte panfletos en la calle, te manda un reel con música chill y subtítulos en Comic Sans, sana tu niño interior. Y ¡pum! Ya estás dentro. Y espérate, que normalmente suelen ser descamisados y... sí, arréglate los traumas antes de ponerte... Es que los ves, los hueles. Y por eso este es el caso tan importante, porque no se trata solo de un grupo de Cáceres, se trata de reconocer los mecanismos de abuso, la sorpresa, la entrega, la dependencia y el miedo. La operación Absid fue un punto de inflexión, el momento en el que se rompió el hechizo, cuando la luz entró y lo que había detrás del incienso ya no podía esconderse. Y lo irónico es eso, que quienes decían enseñar libertad acabaron presos, literalmente. Y quienes fueron llamadas enfermas, pecadoras o desviadas, hoy son las voces que denuncian, que sanan de verdad, que cuentan la historia. Porque la verdad, cuando se pronuncia en voz alta, también es una forma de liberación. Exactamente, por eso es tan importante hablar, exponer y, si hace falta, ir a redes sociales y que todo el mundo se entere de los sinvergüenzas que son, presuntamente. Yo prefiero que mi amigo se corte las orejas de escucharme a quedarme yo con la rabia dentro. Exactamente. Cuando el operativo terminó, comenzó lo más difícil, recomponer lo que la escuela del aquí y el ahora había roto. Las víctimas, algunas con, más de 10 años dentro del grupo, salieron al mundo con la sensación de haber olvidado cómo vivir. Es como salir de Gran Hermano, pero sin premio y con un poquito de ansiedad postraumática de regalo. Un win-win. Muchos exmiembros necesitaron años de terapia. Aún algunos lo están intentando. Volver a confiar, volver a reír, volver a sentir que el cuerpo les pertenece. Es que la manipulación no se borra con una denuncia, se queda en la memoria, en la forma de hablar, en el miedo a volver a creer. Una de las víctimas dijo con crudeza: cuando sales de la secta, el mundo te parece otra secta más. Y eso es lo que más duele, que lo que prometía curar terminó dejando heridas mucho más profundas, porque lo emocional no cicatriza con un ibuprofeno ni con frases de autoayudas de Pinterest. Claro, muchos exmiembros también relatan haber perdido su identidad, sus gustos, sus amistades, porque claro, este tipo de sectas lo que hace es separarte de tu núcleo para poder manipularte. Como los leones y la casela, deja atrás al más débil. Claro. Y lo... Pues también incluso su forma de hablar o vestir estaban dictadas por los líderes. Era una despersonalización progresiva. Te vaciaban para poder llenarte con su discurso. Algunas víctimas crearon asociaciones, otras escribieron libros o hicieron documentales. Y muchas simplemente están aprendiendo a existir de nuevo sin que nadie les diga quién deben ser. El impacto de la escuela del aquí y el ahora sigue vivo para muchas personas, pero también ha generado un movimiento de conciencia, de alerta y de autodefensa emocional. Una especie de vacuna espiritual. Desconfía del que te diga que puede salvarte, especialmente si cobra piedras. Y sobre todo, nunca más permitiremos que la espiritualidad sea usada como herramienta para oprimir. No somos errores que necesitamos corrección, somos personas que merecen respeto, libertad y sí, un poquito de brillo propio. Efectivamente. La escuela del aquí y el ahora es un recordatorio de cómo el poder, cuando se disfraza de sanación, puede convertirse en una cárcel, de cómo el lenguaje de la paz puede ocultar abuso y de cómo las buenas intenciones no siempre salvan de la manipulación. Así que ya sabéis, si alguien promete paz interior, pero te pide tu nómina, tus secretos y tu libre albedrío, sospecha. La iluminación, si llega, que sea con luz natural, no con fluorescente. La luz de cocina. La típica luz de cocina. Porque nuestra identidad no necesita salvadores en realidad. Necesitamos respeto, espacio, amor. Y si se puede, una pista de baile con mucho pop. Dilo. Porque mientras haya gente contando esta historia, ningún gurú podrá encerrarnos. Pues lo peor, chicos, es que la escuela de la aquí y el ahora todavía sigue activa. Han publicado un libro donde dicen que por el módico precio de 20 euros. Bueno, asequible. Más 4,99 de gastos de envío. Dicen que ellos defienden totalmente a Itziar Torrecilla y a José Carlos Albero
Y, perdón que me da tos por la tontería, y que van a dedicar todo su esfuerzo, dinero y energía para parar esa mentira. ¿Cuál? Porque claro, cuando el río suena. Y bueno, tienen una página web que dicen que no son una secta. Es que claro. Es que la página web huele a secta. Claro, es que tú te metes en su página web y hay así como una foto muy bonita con un arco iris, no sé qué. Entonces yo respeto mucho a la gente que está ahí dentro porque amiga, es una amiga date cuenta de manual. Pero claro, hay gente que está tan metida que no se da cuenta, evidentemente. Pero bueno, hasta aquí nuestra secta de hoy, chicos. En DDB. Y hoy yo os voy a recomendar La vida de Adele, que si no la habéis visto es una película francesa de esas que duran horas y horas y horas. Y va de Adele, que anda toda tranquila por la vida, es una básica, es una estudiante con un montón de hambre y un existencialismo nivel ¿qué quiero ser cuando sea grande? Aparte de dormir. Y de repente ve pasar a Emma, que es guapísima, con un pelito azul, una aura mística, una mirada de te voy a joder la vida y ¡boom! Taquicardia lésbica activada. Empiezan a salir, a quererse, a explorarse, a vivir el amor como si fueran los dos Sims con la barra de romanticismo al máximo. Adele se enamora toda, ella feliz, brillosa, bendecida, pero no medicada todavía. Todavía. Pero claro, la vida amorosa no siempre coopera porque Emma anda a full artista con crisis creativas y Adele en plan, oye, que yo quiero que me quieras o me derrumbo en 4K y spoiler, se derrumba. Y hasta aquí leo porque todo lo demás es spoiler. Y amiguita, ¿tú tienes alguna peli que recomendarme? Pues espera, que yo he estado de viaje astral 2 semanitas y... Por razones desconocidas. Huyendo de Mercurio retrógrado. Es que qué cabrón, Mercurio. Cuando Mercurio retrógrado te obliga a estar medicada. Que si España no es como era antes. Pues yo os voy a recomendar La Veneno, que ya que estamos made in Spain, es una serie muy buena y que, bueno, trata de la vida de Cristina La Veneno, que es muy conocida en el colectivo, y todo lo que fue su transición. Creo que han hecho un trabajo muy bonito en esta serie biográfica. Y tenéis que verla. La han respetado mucho, sí, a La Veneno, y además es de los Javis, ¿no? Sí, que sí, hasta en el extranjero se vio mucho, y ha sido una serie muy icónica. Además, ha repercutido bastante. Ha repercutido mucho y ha hecho que se empiece a hablar de cosas que antes no se hablaban, de gente que antes no se hablaba, y creo que ahora están intentando hacer más biopics sobre este tipo de personas que son tan importantes para la sociedad. Y tuvo una muerte, bueno, spoiler, La Veneno murió el 9 de noviembre, no se me va a olvidar nunca. Sospechosamente, y fue muy injusto. Su muerte fue muy injusta porque no se hizo lo que se tuvo que hacer en su momento, y al final allí se metió la noticia, la familia, se metieron medios de comunicación, de prensa rosa, en fin, mucha mierda, y terminaron con un icono. Sí, además, un icono. Yo en la serie me gusta mucho porque se ha reivindicado ese icono que yo ya lo reivindiqué hace mucho tiempo, o yo y mis amigos lo reivindicamos desde hace mucho tiempo. También. Yo me acuerdo que el año que falleció, o al año siguiente, en una obra de teatro sacamos su imagen como parte de la decoración, y la gente no sabía quién era, y ahora que sepa quién era, pues es como algo muy, muy bonito. Y mira que es difícil no saber quién es La Veneno. Es que es muy icónico su imagen, pero antes no se conocía tanto, nuestra generación no las conocía tanto. Bueno, realmente fue la primera trans abierta públicamente en televisión aquí en España. Claro, y la personalidad que tenía, porque, a ver... ¿Cómo el coño? Ese no era de ella, ¿no? El tiburón. Iba a decir algo, se me ha olvidado, TTA.
Bueno, da igual. Neurodivergencia. Amiga, ¿tú qué tienes? Bueno, pues yo recomiendo una serie que he visto hace poquito en Netflix, que la verdad me enganchó bastante porque mira el tema de la secta de un lado desde el humor. Se llama The Unbreakable Kimmy Schmidt. Muy y buena. va sobre una chica que encuentran en un búnker después de 15 años viviendo en una secta, en la cual el líder las abandona. Y la Se va con el dinero. Sí, y la deja ahí. ¡Oh, sorpresa! ¡Sorpresa! Y lo más gracioso es que la secta es la secta del juicio final. Que más bien era al final del juicio. Porque... Ya, es muy bonito porque además se ve como tratan el tema con un humor bastante bonito y cómo se adapta ella Claro. de nuevo a la sociedad, porque cuando sale del búnker ella piensa que ha sido el juicio final y que Después de 15 años, ojo. Es muy que se fuerte. dice rápido. que la meten de niña y no sale hasta que tiene Claro, pero casi ves, 30 años, esa ¿sabes? es la realidad De de mucha gente. mucha gente que sale de este tipo de sectas coercitivas, porque al final, si eres un niño que ha nacido en una secta, o como donde Joaquín Phoenix. es verdad. Es que como nos Algún gusta día este hablaremos, amiga, algún día hablaremos de... Uy, sobre todo de la muerte de su hermano, que eso para mí... Bueno, River. sí. Bueno, que nos desvía. Pues como Es que como nosotros estamos desviados. Pues nada, hasta aquí el episodio, queridos. Cosas de directo. Que, chicos, antes de iros, recordad seguiros en Spotify, YouTube, en Instagram, en todo. Nos podéis... ¿cómo se dice? Queremos tener... Se nos está acabando la medicación. Podemos tener stalkeadores, ¿cómo se llama? Bueno, pero sin pasarse, que yo tengo 2 bates de béisbol en casa. Y ojo, las espadas de Legolas también. Que viene aquí Y la marido espada De Aragorn, Aragorn. el espadón de Aragorn. Y también tengo el hacha de Gimli, toma. Si no nos seguís, os deseamos... que cada vez que compruebes la nevera siga sin haber nada. Eso duele más que cualquier otra secta. Bye bye. Adiós.